Muy buenas tardes, bienvenidos a las charlas ON de Business Business School. Gracias por conectaros. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hablaremos de cómo las nuevas tecnologías han impactado en la forma de hacer negocios. En este contexto, es imperativo saber cómo liderar proyectos digitales empresariales para dar respuesta a los nuevos retos de la economía digital. Por ello nos acompaña Cristian Rodríguez, director del posgrado en e-commerce y negocios digitales. Cristian es emprendedor desde los 17 años. Además, es fundador de la empresa By Hours y de otras compañías en diversos sectores y autor del libro Despegar. Cristian, un placer contar contigo. Cristian, según el último estudio de PrestaShop España, publicado hace unas semanas, el e-commerce experimentará un crecimiento anual del 20% durante este año 2021. Cristian, ¿ha cambiado la importancia de los negocios digitales a raíz de todo lo que ha ocurrido con la COVID-19? Pues bueno, primero de todo, muy buenas tardes a todos y un placer estar con vosotros. A la pregunta de si ha cambiado la importancia, yo creo que podríamos decir que se ha consolidado una necesidad que tenían muchos negocios, que era el hecho de tener que digitalizarse y el hecho de tener que plantear unas estrategias muy sólidas en términos de venta online, en términos de comunicación online, y de golpe ha aparecido algo que ha hecho que lo que en un momento era una opción pasaba a ser la única solución. Es decir, al final, durante muchos meses nos hemos encontrado que los únicos negocios que tenían capacidad de continuar, capacidad de subsistir y capacidad de crecer eran aquellos que tenían una solidez en la parte digital. Y eso, lógicamente, lo que ha hecho es que a todos esos negocios que estaban pensando en, bueno, sí, el canal digital puede ser mínimamente importante para mí, se han dado cuenta que es que no que fuera mínimamente importante para ti, sino que no te habías imaginado que podía llegar a ser tu salvación. Y por eso mismo, al final, una de las cosas que creo que va a cambiar y que ha cambiado en los últimos meses y en el último año es que la priorización de las estrategias digitales ya no pasan por un tema puramente estratégico, pasan por un tema puramente de subsistencia. Ya no es una decisión de si sí o si no, es una decisión de cómo de rápido tengo que hacerlo y cómo de contundente puedo llegar a hacerlo. Y en ese sentido, una de las grandes diferencias que ha podido haber eh, respecto a muchas compañías es qué compañías nacían en un contexto digital y qué compañías se iban adaptando a un contexto digital. Y es el motivo por el cual las grandes compañías que han nacido digitales han podido subsistir, incluso crecer en los momentos en los que estamos viviendo y los momentos futuros que estamos viviendo también. Otro de los datos que tenemos, que es durante el 2020, el consumidor aprendió a comprar online. ¿Crees que los negocios tradicionales están a tiempo para adaptarse a esta nueva realidad? Pues es una muy buena pregunta porque aquí el reto que le toca a negocios más tradicionales es cómo tengo que hacer mi estrategia digital. Y esto que diré puede sonar raro, ¿eh? Puede ser controvertido, pero la estrategia digital en algunos negocios tradicionales puede llegar a generar un caos muy importante en el propio negocio. Es decir, em, si vas a competir con negocios que han nacido 100% digitales, intentas tú ir a competir con una mochila de negocio tradicional, con la manera de hacer tradicional y con una visión simplemente de me toca hacer esto porque tengo que intentar ser digital, ahí puedes tener un problema. Y es que al final del día, a la hora de competir y a la hora de adaptarte a un mundo en el cual están naciendo marcas, compañías, personas que son nómadas digitales, vas a tener una propuesta de valor inferior y menos capacidad de lucha con todos esos y de competición con todos esos negocios. ¿Con eso qué quiero decir? Que es muy importante entender que hay una reflexión que debería hacer cualquier persona en un negocio tradicional y es, si yo ahora pudiera volver a nacer, si yo ahora pudiera tener en un folio en blanco la posibilidad
describir todo lo que me gustaría ser si hoy empezara mi empresa, eso sería una estrategia digital 100%, porque seguramente pensaría en quitarme procesos que he ido arrastrando durante muchos años, o pensaría ya en esa herramienta que no la he puesto porque es complicadísima en el momento en el que estoy, o quizá mi ubicación la pondría en un sitio distinto, es decir, una serie de cosas que seguramente venimos arrastrando. Si cualquier comercio, cualquier empresa un poquito más tradicional se plantea cómo sería hoy yo si pudiera empezar de cero sin ningún tipo de ligamiento, en ese sentido es donde podríamos llegar a entender cuál es mi estrategia pura 100% de competición hoy con ese marco digital. Por tanto, la pregunta de ¿estamos a tiempo en los negocios más tradicionales de la digitalización? Por supuesto, no a tiempo, debemos hacerlo. ¿Cómo hacer ese paso? Pensando muy bien en que no podemos hacer un híbrido entre lo que soy ahora y lo que quiero ser, porque me puedo quedar a medio camino. Tengo que pensar qué es lo que me gustaría ser y a partir de allí tomar todas las decisiones para acercarme al máximo a ello. Y esto es una reflexión como muy fácil de explicar, ¿no? De, bueno, pues renuncia a todo lo que has hecho hasta ahora y empieza de cero. No, pero en términos de competitividad vas a luchar con gente que está haciendo eso. Y es nacer hoy sin ningún tipo de mochila de cómo ha hecho las cosas los últimos 10 años. Y ahí es donde empieza la fuerza y la magia de si comienzo a pensar cómo lo haría hoy y sumo todo el know-how que llevo de todo mi negocio tradicional, que no es peor que el digital, es diferente. Era mucho mejor cuando no había un mundo tan digital. Hoy es peor porque el mundo ha cambiado y, por tanto, si intento juntar la parte buena de las dos, puedo llegar a hacer una estrategia muy ganadora. Cristian, sobre lo que estás comentando, nos planteamos también otra de las cuestiones, ¿no? Es cierto que las tiendas online se presentan como la mejor opción para poder crecer en el mercado global. ¿Crees tú que es un buen momento para emprender? Pues mira, emprender hay que partir de la base de que no es una decisión fácil, porque la palabra emprender viene totalmente ligada a la palabra de riesgo, ¿no? Es arriesgarse. ¿Qué suele ocurrir en muchos contextos socioeconómicos durante la historia, ¿no? Que cuando el riesgo está presente en todos los ámbitos de mis posibilidades laborales, es decir, cuando hoy trabajar para una empresa no me asegura que voy a seguir allí durante 20 años y me voy a jubilar allí, o cuando hoy estoy viendo que es tanta la competencia que hay de perfiles como el mío o de nuevas generaciones que vienen muchas veces con una tipología de trabajo y de conocimiento ya innato que pueden llegar a competir en mi misma posición, en muchos casos con costes más bajos para la empresa, por lo que al final entras en una dinámica donde te cuesta competir como trabajador individual en un mercado laboral. En ese momento es cuando la diferencia entre emprender o seguir trabajando es mucho más pequeña y por tanto ahí es donde aparecen oportunidades de, bueno, pues puestos a arriesgarme, me arriesgo para algo y por algo en el cual yo sea dueño, yo pueda decidir y yo pueda tener, pues lógicamente, un ROI futuro mucho, mucho más grande. Ese ROI futuro mucho más grande, también no podemos olvidar que puede ser un ROI futuro mucho más pequeño. No solo mucho más pequeño, sino de muchísimo lío, de muchísima presión emocional, de muchísimo estrés y, lógicamente, de muchísima incertidumbre. Por lo tanto, hay que compensar. Pero, lógicamente, es una oportunidad para emprender. ¿Y por qué es una oportunidad para emprender? Porque vivimos un momento en el que todos los negocios están evolucionando. La manera de pensar de nuestros clientes está cambiando. Los valores de nuestros clientes están cambiando. Las nuevas generaciones nos están demostrando que hay oportunidades totalmente distintas. Es decir, que tal y como nosotros pensamos, no es como piensan ellos. Y por tanto, tal y como nosotros consumimos, no es como van a consumir ellos. Por tanto, tenemos allí una dinámica clara y es van a venir oportunidades. Y no solo eso, sino que los negocios van creciendo y van creciendo en un nivel en el cual aparecen nuevas oportunidades de las oportunidades que creíamos que éramos nuevas. Una de las cosas más fantásticas que pasa en el mundo de los emprendedores es que te das cuenta que hay una macro tendencia o un estilo de negocio o una tipología de producto o servicio que se hace muy grande y de golpe, al cabo de muy poco tiempo,
comienza a aparecer nuevos negocios relacionados con eso, porque crece muchísimo. Y por tanto, el hecho de que estén cambiando a día de hoy la manera de hacer incluso nuestro día a día, la manera en cómo contratamos a la gente en nuestras empresas, la manera en cómo nos comunicamos, la manera en la que queremos conciliar en casa, la manera en la que nuestros hijos comienzan a complementar su educación, la manera en la que nos movemos en las ciudades, todo está cambiando y por tanto todo son oportunidades. ¿Momento de emprender? Sin duda. Os diría que sí, que es un muy buen momento. Cristian, por lo que nos comentas y a partir de tu experiencia como emprendedor y fundador de varias compañías, ¿qué recomendarías a alguien que quiere liderar un proyecto digital, ya sea propio o dentro de la empresa donde trabaja? Pues mira, una de las cosas que yo recomendaría sobre todo es un proceso en el cual tiene que ser muy contundente en lo relacionado con la validación del negocio. Es muy importante, porque al final cuando empezamos un negocio, una idea, tenemos una trampa, que es una trampa emocional, y es que nos emocionamos cuando vemos una idea nueva, ¿no? Estamos en ese punto de, oye, yo creo que esto va a funcionar de verdad. Y es por eso que necesitamos entender en el minuto número uno que necesito hacer un proceso muy estricto de validación. Y validación significa hacer un muy buen análisis, analizar el mercado, qué hay, qué no hay, qué está funcionando, qué no está funcionando, cuál es esa propuesta de valor hipotética que yo creo que está viendo, cuál es ese tamaño de mercado que yo creo que tiene que existir y a qué porcentaje de ese tamaño de mercado aspiro yo, cuánto está dispuesto a pagar mi cliente para ese producto o servicio que estoy pensando, ¿no? Y todas esas cosas solo las podemos hacer en base a ir a buscar al mercado soluciones parecidas, en ir a buscar en estadísticas datos que nos puedan ayudar, en ir a preguntar a gente especializada en eso que yo quiero trabajar, qué opinan de ellos, en incluso analizar esa empresa que está utilizando un producto similar al que yo quiero llegar a lanzar. Es decir, hay como muchísimas cosas que tenemos que ir trabajando para validar la idea. Pero una vez que la tenemos validada, mi planteamiento es no lo hagas solo. Y eso es algo que parece, bueno, pero ¿y si la idea es mía? Sí, sí, la idea es tuya. Pero a partir de ahora vas a tener que estar tomando decisiones de manera constante, ya sea en una empresa, porque vas a tener que tomar decisiones como owner del proyecto, que vas a intentar eh, o vas a intentar buscar o vas a deber tener la complicidad de la gente que te rodea. En tu empresa no vas a tener la capacidad de decir absolutamente todo si no tienes de cara al departamento financiero. Y en la empresa no vas a poder liderar ese proyecto si no tienes la complicidad del departamento técnico, si necesitas una ayuda en eso. Si eso lo extrapolas al mundo emprendedor, es muy difícil que puedas llegar a avanzar un negocio en el cual seguramente necesitas tener conocimientos sobre áreas en las cuales tú no sabes o no tienes ese expertise necesario para consolidar esa solución que quieres llevar al mercado. Por tanto, es muy importante compartir el viaje que tengas que hacer, ya sea intraemprendiendo o ya sea emprendiendo, con alguien que pueda llegar a pensar igual que tú. Y cuando digo pensar igual que tú, no digo que siempre diga lo mismo que tú. Pensar en términos de visión de la empresa, pensar en términos de misión de la empresa, pensar en términos de esos valores de la empresa y pensar en términos de qué es lo que estoy buscando yo, a qué estoy dispuesto a renunciar y que cada día puedas al menos hablar con alguien y decirle, oye, ¿qué decisión tomamos? ¿No? ¿Qué paso damos? ¿Cómo reculamos algo que hemos hecho o cómo aceleramos algo que creemos que está funcionando muy bien? Por tanto, importantísima la validación inicial y luego esa parte de rodearte de la gente, ya sean tus socios, ya sean tus compañeros de trabajo que en un momento determinado van a ser socios, para poder lanzar esta primera idea. Y a partir de aquí, buscar los quick wins, el concepto que hablamos siempre los emprendedores del MVP, del producto mínimo necesario. Aprende a decir que no. Hay muchas cosas que tú crees que son importantes, pero no lo son. Estás en un momento en el que quieres validar hipótesis. Todo lo que no sea validar esas hipótesis, fuera. Tu cliente en el minuto uno seguramente no te compra por lo perfeccionista que has sido en una página web, te compra porque realmente tu propuesta de valor es interesante. Y seguramente lo que te interesa en el primer minuto no es que llegue al carrito de compra y te diga que ok, lo que te interesa es que cuando vea una publicidad de tu propuesta de valor, clique para ver realmente qué es eso. Por tanto, importantísimo al principio entender cuáles son los quick wins que estás buscando y a partir de allí todo lo demás vendrá solo porque ya tendrás esa confianza de saber que tienes un buen proyecto,
tienes un buen equipo y tienes los primeros datos que te enseñan que el camino que estás cogiendo es el correcto. Cristian, en todo este proceso de elaborar un proyecto o de emprender una idea, nos has hablado de tres aspectos claves como la información, el conocimiento y las personas, ¿no? Tan valiosos para poder poner en marcha aquellos proyectos que nosotros estamos aspirando a concretar. Tú como director del posgrado en e-commerce y negocios digitales, ¿qué destacarías del posgrado respecto a lo que hemos comentado hasta ahora? Pues mira, uno de los objetivos del posgrado ha sido que siempre hablamos muchísimo de práctica, ¿no? De intentar comentar cómo se deben hacer las cosas, no tanto desde la teoría, sino desde la práctica, ¿no? Y cuando hacemos eso, solemos entrar en una práctica que efectivamente es mucho más práctica que la teoría a la que estamos acostumbrados, pero en este caso en el posgrado queríamos dar un paso más y es, vamos a hacer una práctica de verdad y la práctica de verdad significa que si estamos pensando en cómo seríamos capaces de tener una idea y de llegar hasta el final de la idea aplicando todas esas estrategias de digitalización que necesita un negocio, lo vamos a hacer de verdad. Y para que te hagas para hacer un poquito de información más detallada del posgrado, el primer día del posgrado vamos a ponernos como objetivo vender 100 objetos que tendremos en clase. Y para vender 100 objetos, que es lo mismo que podría llegar a pasar en una empresa, alguien que está en un departamento y está pensando en lanzar un proyecto nuevo al mercado, o alguien que está pensando en desarrollar un servicio nuevo donde va a tener que hacer una estrategia digital, vamos desde ese momento a hacer todos los pasos necesarios para entender cuál es la estrategia digital que tengo que llevar y, por tanto, cuál es el desarrollo de ese proyecto, pasando por entender la parte legal del proyecto, que es muy aburrida, pero es necesaria, porque precisamente los negocios digitales nos están enseñando que una de las variables más diferenciales que hay es cómo afrontan la interpretación de la parte legal, cómo la ley dice que tengo que hacer las cosas de A a B, pero no me dicen que no puedo hacer A, A2, A5 y B. Y eso me permite poder llegar mucho más rápido con una ventaja competitiva mucho más importante. Veremos lo importante que es esa comunicación que hacemos con el cliente. ¿En qué canal hacemos esa comunicación con el cliente? ¿Cuál es la herramienta que tengo que utilizar exacta, pero no la que me dicen? No, no, la que vamos a entrar al detalle para saber exactamente ese informe que nos va a servir para tomar conclusiones y, lógicamente, vamos a vender, vamos a facturar, vamos a comprar y vamos a hacer absolutamente todo lo necesario como para que cuando salgamos de clase los viernes y los sábados podamos pensar, el lunes voy a aplicar esto en el negocio. Y si el lunes estoy pensando en lanzar un proyecto nuevo, estoy convencido que el viernes anterior habré hecho algo que me va a servir. Cristian, una última cuestión. Todos sabemos que el año pasado hemos vivido una aceleración de la digitalización de las empresas y del comercio electrónico a pasos agigantados, ¿no? ¿Qué crees que cambiará en los próximos 5 años respecto a lo que podamos aprender hasta ahora o experimentar ahora? Pues mira, uno de los puntos que nos podría generar más estrés a todos es que si nos dijeran que todo lo que estamos aprendiendo hoy, de aquí 5 años no nos va a servir, podríamos llegar a pensar, ostras, es posible, ¿no? Y si cambia la tecnología y cambia los canales y cambian, podría llegar a pasar, ¿no? Y podríamos llegar a estar hoy en una situación en la cual alguien que es experto en un canal de adquisición resulta que de aquí a 2 años ese canal no funciona, ¿no? Y con eso que intento decir, que creo que es muy importante que de aquí a los próximos años, en términos de formación y en términos de desarrollo personal, trabajemos todo aquello que nos enseñe a aprender y a desaprender. Y es importantísimo entender que estoy aprendiendo una manera de hacer las cosas y estoy desaprendiendo una manera de hacer las cosas. Y este aprendiendo a hacer una manera de hacer las cosas no es porque llega alguien y me dice, toca hacer esto. Es porque entiendo que el mercado está evolucionando y por tanto la consecuencia es que yo tenga que aprender esto determinado para cambiar la manera en la que había aprendido. ¿Qué intento decir con esto? Que es muy importante no solo saber que las cosas van a cambiar, sino saber interpretar durante el cambio las cosas que
parece que van a poder cambiar. Y en los próximos 5 años, seguro que van a cambiar cosas. Van a cambiar en términos digitales desde herramientas, van a cambiar leyes, van a cambiar valores de los propios clientes, van a cambiar procesos, va a cambiar muchísimas cosas en los próximos 5 años. Como profesionales que nos estamos formando, lo que necesitamos es interpretar esos cambios lo antes posible. Ya no cuando han pasado, lo antes posible. Y por tanto, partiendo de la base que en estos próximos 5 años nos vamos a encontrar que habían negocios que si nos los contaban hace 1 año y medio, pensábamos que no iban a funcionar nunca, porque te planteabas, esto no tiene sentido. Y que de golpe, en este último año, nos han cambiado muchos parámetros y nos han hecho pensar cosas y sentir cosas y vivir cosas que no nos imaginábamos. Y por tanto, yo creo que ha habido un open mind generalizado en el cual no podemos, como mínimo, no podremos decir, no me creo que esto no vaya a pasar. Y eso va a hacer que muchas empresas en sus estrategias digitales sean mucho más radicales y que muchas empresas en su valentía con el lanzamiento de productos sean mucho más radicales y muchos trabajadores que en su mentalidad de cómo afrontar el trabajo hagan cambios importantes. Por tanto, en los 5 próximos años cambiarán cosas seguro. La actitud frente al cambio, la curiosidad frente a las nuevas maneras de hacer y sobre todo el eliminar al máximo los prejuicios que hemos tenido hasta ahora, concepto desaprender, nos van a ayudar a hacernos mucho más fuertes en el futuro. Cristian, muchísimas gracias por participar en esta primera charla de nuestra escuela, UNCED Business School. Gracias por compartir conocimiento y experiencia, ya sabes, grandes pilares del crecimiento profesional, ¿no? A todos los que os habéis conectado, gracias por participar en nuestra charla ON y os iremos informando de las próximas charlas de nuestros directores de los programas Executive. Muchas gracias a todos y os veo pronto en clase. Un abrazo.